¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día de la jornada del jueves. Una jornada marcada por la agenda parlamentaria que ya contamos, pero básicamente por este clima de fin de campaña y este clima preelectoral antes de las elecciones muy importantes, más que nunca en mucho tiempo cuando se trata solo de elecciones legislativas en Cava, que recordamos se concretan el domingo y que ayer tuvo el acto de cierre del candidato a la Libertad Avanza, Adorni, con la presencia del presidente Milei, de gran parte del gabinete, salvo Huerta y no sé si había alguna otra ausencia. Pero, la presencia, el apoyo explícito del Gobierno Nacional para con Adorni. Hoy cierra la candidata del radicalismo y están también previstos para las próximas horas los cierres de los otros candidatos, básicamente Santoro, Los Penato y demás, en una elección donde hay una guerra de encuestas que muestra mucha paridad, porque son 17 candidatos y es un electorado muy dividido, así que nada. El clima preelectoral porteño está marcando estos días en Buenos Aires y el país. Estoy saludando a mis compañeras. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bien, buen bien. día, buen jueves. Bueno, claramente estamos en la recta final de una campaña a una elección porteña que claramente, Pato, tomó una tonalidad nacional. Sí. Por dos motivos. Uno, por las figuras que compiten, ¿no? Estamos hablando de figuras con cargos públicos importantes, el vocero presidencial, 2 diputados nacionales como Los Penato y Santoro. Y también, Pato, porque claramente Javier Milei por un lado y Mauricio Macri por el otro, poniéndole el cuerpo a la campaña porteña. El propio Milei encabezando en el día de ayer el acto de cierre de campaña de Adorni con todo el gabinete, como bien decís, y Mauricio Macri también acompañando al lado a Silvia Los Penato, y enarbolando el discurso de la ficha limpia, ¿no? Que fracasó la semana pasada en el Senado. Esto es, nadie puede decir el lunes, yo no participé, es un tema de la legislatura porteña. No, han intervenido todos. El más solitario, me parece que por falta de referencia, después me ayudan, creo que fue Santoro, ¿no? Santoro no se lo vio ni con Cristina ni con ningún otro dirigente peronista, digamos, de peso, por decirlo de alguna manera. Creo que nunca hubo tanta atención en una elección porteña, ¿no? La verdad que claramente tomó mucho color esta elección. Por otra parte, Pato, lo que sucedió esta semana, vamos a estar repasando los dictámenes que hubo respecto del tema jubilatorio, que ese tema va a llegar al recinto el miércoles que viene, día 21 de mayo, sesión que va a pedir la oposición seguramente el día lunes, con ese tema y con otro tema que va a desarrollar María, que tiene que ver con la Comisión Libre, Pato. Ella es María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Buen día. ¿Estuvo viendo cierre de campañas ayer? Sí, buen día, Pato Méndez. Hola, Caro. Cierres de campaña, sí. Ayer también fue el de Lula Levi, la candidata de Evolución. Y el de Pablo Oliveto. Y el de Pablo Oliveto. Son 17 candidatos, vamos a decirlo. Y toda la concentración estaba depositada en los primeros 5 lugares. Hoy vamos a tener la respuesta del PRO a lo que fue el acto del día de ayer muy impresionante, La Libertad Avanza, con presencia de militancia, de las nuevas fuerzas del cielo. Y el PRO quiere hacer algo muy similar en Villa Pueyrredón. El acto va a ser alrededor de las 7 de la tarde. Villa Pueyrredón no es un lugar clásico casual. para nada. No, yo te diría que no es casual la selección. No, pero no es clásico. Digo, no recuerdo actos en Villa Pueyrredón. Dos datos te doy sobre eso. Uno, ¿te acordás cuando en enero más o menos Jorge Macri lanza por primera vez la campaña y un poco anticipa que no se logró llegar a un acuerdo con Karina Milei y con La Libertad Avanza? Entonces candidatea casi al propio Mauricio Macri, que dice: ojo, él me va a matar, pero va a ser candidato, tal vez Mauricio. Me acuerdo, fue en ese mismo lugar. Y el otro dato de color es que Silvia Los Penato, a la cual se le ha achacado con mucha dureza que ella es una candidata por parte de la provincia de Buenos Aires, bueno, los papás de Silvia Los Penato son de Villa Pueyrredón, el padre es chapista, ella siempre cuenta que es el mejor chapista de Villa Pueyrredón, entonces hay el barrio de la avenida Mosconi. A la identidad porteña de Los Penato. Vos te referías... ausencia de algunos referentes del kirchnerismo en la campaña de Leandro Santoro. Te diría que es una decisión estratégica de Juan Manuel Olmos, que está a cargo de la campaña en los últimos meses, de presentarlo a Santoro como un candidato alternativo y de oposición y quitarle todo el contenido
más camporístico, tal vez que está en las listas, pero que busca pelear un voto que la ciudad de Buenos Aires nunca fue muy kirchnerista. Y para cerrar, bueno, no sé si les pasa, a ver, pero toda la agenda política y parlamentaria hoy por hoy está en un stand-by y cuando les preguntás te dicen, esperemos al domingo. No, totalmente. El acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, el futuro de esa relación, la unidad propia del mismo PRO, la sesión opositora de la semana que viene, cómo se va a reorganizar todo el Congreso, pareciera que depende de lo que suceda. No solo de cómo a legisladores suceda. locales de este domingo. No solo cómo suceda, sino también, porque no es un tema menor, y vamos a los títulos, con los números. Una cosa es que haya un ganador con 30 puntos, que sería una sorpresa. Otra cosa es que haya diferencia entre el mismo espacio de un punto o no. Digo, habrá que ver lo que pasa con Larreta, por ejemplo, lo que pasa con Marra, por ejemplo, ¿no? Que son elementos que están jugando y que son importantes. Y son los dos que están debilitando a las dos grandes fuerzas que están compitiendo. Marra sacándole votos a la Libertad Avanza y Horacio Rodríguez Larreta sacándole los votos al PRO. Y a ver cuál es el rendimiento de los penatos. Efectivamente, hay un montón de cuestiones que, según Marra, creo que tiene razón, se van a dilucidar el domingo rápido, porque él hacía un elogio explícito del voto electrónico y comparaba con lo que había pasado el domingo a la noche en Salta, donde muy temprano vos tenías resultados. Vamos a los títulos. Esto es Orden del Día, 11 de la mañana y 8 minutos. A ver. Es uno de nuestros temas enseguida. Van a pedir sesión en diputados para el próximo 21 de mayo para tratar régimen previsional, emergencia en discapacidad y emplazamientos pendientes. Prometedora la agenda. Y esto pasó ayer, Comisión de Industria. Se presentaron dos proyectos para establecer un marco legal para el uso del término cuero. Para mí es toda una novedad esto, ¿no? Después lo explicamos. Y recordamos el dato de ayer, después de los números en Cava, que viene indicado una inflación del 2.3, según el INDEC, la inflación de abril fue del 2.8, un número muy celebrado por el gobierno, básicamente con elogios de Javier Milei para con Toto Caputo. Así que bueno, la hora 11 de la mañana con 9 minutos, esto es Orden del Día. Estamos con Carolina Ramos. Carolina Ramos y lo que pasó esta semana y lo que podría acontecer. A ver, Ramos. Sí, Pato, estamos hablando del tema jubilatorio y el otro día hablábamos de este déjà vu respecto de 2024, donde la oposición vuelve a la carga con no una, sino dos leyes jubilatorias, y ahora lo vamos a explicar porque hay dos ejes en los que se divide este debate. Pero en definitiva, Pato, esta semana, salud, hubo un plenario importante de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. Esto forma parte de un emplazamiento que se había aprobado en el recinto, por lo cual se tenían que firmar dictámenes. Bueno, ¿cuántos dictámenes se firmaron, en Pato? Presupuesto y Hacienda está José Luis Espert. Sí. ¿En previsión que hay alguien más también del sector violeta o no? ¿Quién está presidiendo? No, la presidenta es Gabriela Brouwer de Koning de la UCR. Está bien, claro. Pero hay No, digo porque el representantes gobierno siempre intenta, lógicamente, encabezar comisiones que pueden ser problemáticas, por eso te pregunto. No, en el reparto solo presupuesto en este caso. Y llama la atención, y esto es algo para debatir en algún momento entre nosotros, la falta de defensa o de sentar posturas en las comisiones por parte de los diputados libertarios, ¿no? No hay una voz libertaria o varias voces libertarias que en las comisiones vos escuches defendiendo. Es un rol que termina asumiendo el PRO. Totalmente. Silvana Giudici, como espada oficialista de manera sistemática, presenta los dictámenes, sienta postura y se cruza con el resto de la oposición, siempre Silvana Giudici, que es la secretaria parlamentaria del PRO. Está bien, es una dirigente de Patricia Bullrich que ocupa, ella se afilió a las Fuerzas del Cielo, pero que de todas maneras en la comisión incluso no hubo, creo que no habló nadie de la Libertad Por eso no habló nadie de la Libertad Perdón, ustedes entiendo absolutamente lo que les pasa. A mí ese asombro se me genera en una instancia, si querés, superior, que son los debates en el Senado. Por ejemplo, a veces habla Pagotto, ¿no?
Pero si no, vos tenés temas delicadísimos donde nadie defiende la posición del oficialismo. Sí, por eso me parecía interesante plantearlo y lo debatimos en otro momento, pero claramente ahora, es una voz que está faltando. Porque no tienen gente que lo haga, porque no les interesa, porque no hay preparación suficiente. Debe ser un mix. Para mí es una mezcla de todo. Y el PRO tiene otra espalda también, ¿no? Recordemos que incluso ya de los tiempos de la ley base, que hoy quedó viejísimo, quienes les arman un poco toda la ingeniería legislativa para que la ley después de Cárcel se apruebe fue Silvia Losmenato, que hoy por hoy es la banderada en contra de la Libertad Avanza, pero en su momento la que organiza un poco, con ayuda obviamente de Hughes y otras figuras del PRO, fue Losmenato para que la ley pudiera salir. Si bien es verdad, Martín Menem en los últimos 2 años le ha agarrado bastante la mano, pero bueno, es el presidente de la Cámara. En el recinto tenés por lo general a Mayoraz, porque como es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, suele ser el miembro informante. Un hombre con formación. Y tiene mucho más espalda. Otro de los voceros es Santurio, Nadia Márquez, y después los cierres que están a cargo de Bornoroni. Pero en el debate de las comisiones, esa por lo general está más ausente en esas voces. Absolutamente. Incluso Esper ni siquiera tampoco planteó demasiado, más allá de alguna participación en la conducción del plenario. Bueno, volviendo al tema, porque hay muchas placas, es complejo. ¿Ves el número de dictámenes, Pato? Y un poco asusta, ¿no? 14 dictámenes, es poco común que haya esta cantidad, ¿pero por qué? Porque, hay que decirlo, la oposición no llegó con un acuerdo cerrado al plenario y además había 2 temas diferentes que se estaban abordando. Y vamos a la próxima placa. Por un lado tenemos la situación que se genera con el vencimiento de la moratoria, que fue el 23 de marzo, y la búsqueda de algún mecanismo para reemplazar ese vencimiento y de alguna manera atender la situación de una gran cantidad de personas que llegan a la edad pero no tienen los años de aporte suficientes y que no pueden acceder a ningún tipo de jubilación. Eso por un lado. Y por otro lado, Pato, la cuestión de la recomposición de ingresos. Tenés el aumento del bono, que está congelado por este gobierno, y la recomposición de la jubilación. Así que esos son como los 2 grandes ejes temáticos de este debate. Vamos a la próxima placa y vamos a ir uno por uno de estos ejes y qué planteó cada bloque. Dale. Mecanismos para subsanar el vencimiento de la moratoria. Acá tenés a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda con dictámenes separados, pero planteando lo mismo, que es que vuelva la moratoria tal como la conocimos por 2 años más. O sea, en realidad no es una prórroga porque ya está vencida, sino es restituir el plan de pagos que estuvo vigente hasta marzo. Y acá es interesante porque antes del plenario, la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, difundió un informe del impacto fiscal. Y todos la verdad que se quedaron sorprendidos porque no es tanto como imaginaban. No llega ni al cuarto de punto. 0,165% del PBI. Acá, desde Julia Estrada, de Unión por la Patria, hasta Nicolás Massot, de Encuentro Federal, decían no es un costo exorbitante, la verdad que se podría afrontar. Sin embargo, esta opción de restituir la moratoria no está teniendo asidero en otros bloques. Para hacer un poco de lío, con la exención impositiva que tenés en Tierra del Fuego, lo arreglás esto. Bueno, ahí se planteó mucho... Situación en Tierra del Fuego, ¿no? Para por tiempo indeterminado en toda la fábrica de Tierra del Fuego. Está complicado. En el debate se planteó mucho, Pato, el tema de cuando este gobierno baja la alícuota de bienes personales. En el paquete fiscal que acompañó a la ley base, bueno, lo que dicen es con ese costo se podría financiar esto, pero en definitiva plantean algunas salidas. Vamos a la próxima placa. Esto es restitución de la moratoria. ¿Qué proponen los bloques del medio y también una parte del PRO que ahí me voy a detener? UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y una parte del PRO, insisto, después voy a ir a ese tema, proponen eliminar el requisito de los 30 años de aportes y que vos tengas acceso a un piso mínimo que sería la PUAM, o sea, cuando vos estás en condiciones de jubilarte, accedes a la PUAM, y este famoso proporcional según los años de aporte que vos hayas hecho en tu vida laboral. Es la famosa PUAM Plus, prestación proporcional. Obviamente cada bloque propone matices, ¿no?, respecto a este tema, pero la idea un poco que sintetiza esto es la misma, ¿no?, la de la prestación proporcional. Lo llamativo de esto fue que una parte del PRO acompañó esta idea. La parte del PRO que acompañó es
digamos, la facción que está con Mauricio Macri, ¿no? El sector no macrista. el grupo de Bullrich y Arabia, por ejemplo. Exacto. Y te traje los nombres de los que firmaron este dictamen, que son Dayana Fernández Molero, que se transformó un poco en una referente económica. Muy ¿no? reivindicada por Macri en su gira de asistencia permanente a los penatos esta semana. Exacto, que cumple un poco el rol que cumplía Luciano Laspina, que también firmó este dictamen, pero está un poco más relegado, ¿no? Es que es una acción complicada. Luciano Laspina siempre fue el más ortodoxo de los ortodoxos en materia de política económica y ahora se encuentra frente a los economistas del gobierno nacional casi corrido a la izquierda, parece, en comparación. Entonces, en muchas líneas, Luciano Laspina ha acompañado mucho las medidas del gobierno, pero hoy lo encontrás en una postura más incómoda, más cercana a Mauricio Macri, la Cunza y ese sector, pero que, bueno, ha bajado el perfil frente a esa disputa. Exacto. Entonces, repasaba, ¿quiénes firmaron este dictamen de prestación proporcional? Fernández Molero, Laspina, Germana Figueroa Casas, otra protagonista del debate, Martín Ardoain y María Eugenia Vidal. Ellos fueron los firmantes de... O sea, ellos creen que es posible asumir esta prestación proporcional. O sea, no van a la nada, pero tampoco al todo, ¿no? A esta opción intermedia. Vamos a la siguiente placa y acá vemos la postura de La Libertad Avanza, la otra parte del PRO, que ahora voy a decir quiénes fueron, exactamente, el MID y LDI, que es Liga del Interior, acostumbrémonos a esta sigla reciente, que son los radicales que acá llamamos con peluca. Bueno, ellos firmaron otro dictamen que, a ver, en la oposición sostienen que es un claro intento de dilatar el tema. Es la creación de una comisión especial que discuta una reforma previsional integral, lo que nunca sucede a lo largo de los años. Es como discutir la coparticipación. Exacto, y además en la Cámara de Diputados ya hay comisiones permanentes como la de Previsión Social misma, donde estos temas se abordan. Entonces, bueno, la verdad que fue un intento, o al menos así lo leyó la oposición, de dilatar. ¿Quiénes acompañaron? Una sola cosa. ¿Llamaron expertos? ¿Vino gente que conoce? Claro, hubo dos plenarios antes. Y porque creo que uno de los convocados fue Giordano, ¿no? Me parece. Sí, Osvaldo Giordano. Que fue el primer responsable en el gobierno hasta que la diputada cordobesa, su cónyuge, Alejandra Torres, votó en contra de algún proyecto del oficialismo y lo echaron. Votó algunos artículos en contra de la ley de bases. Sí, Giordano estuvo en el plenario y Giordano justamente auspicia el dictamen que firmó Torres junto con Agustín Domínguez. No me metí tanto en detalle, pero ya que lo mencionás lo digo. Pero me importa porque la verdad, a veces hay discursos muy apocalípticos respecto al tema jubilación que te dicen que no va a haber plata, que la gente no va a tener jubilación. Giordano dice, mirá, es difícil, pero hay un caminito que hay que trabajarlo con cuidado. La posición de Giordano y de Torres es, no vamos a ir al populismo, si se quiere, de prorrogar la moratoria, pero tampoco nos podemos quedar en la situación como está. Entonces vamos por esta vía intermedia, exactamente. Bueno, La Libertad Avanza, como decía, aparte del PRO y el MID, firmaron este dictamen de comisión. ¿Quiénes son los bullrichistas que firmaron este dictamen? Bueno, Silvana Giudici a la cabeza, obviamente, el diputado Núñez de Santa Fe, Patricia Vázquez, que también intervino en el debate, Diego Santilli, que es uno de los principales promotores de la alianza con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, y Javier Sánchez Urba, fueron los firmantes de este dictamen 2 del PRO, digamos. Sirve como guía un poco sobre qué lugar ocupa cada uno de los diputados del PRO cuando llegue el momento de la ruptura, si llega. Sabemos cuán lejos están de Macri o cuán cerca de Milei, ¿no? Sí, y hay una expectativa sobre lo que pueda pasar en la composición de la Cámara de Diputados a partir de diciembre. Hay algunos que te dicen que el PRO, como está ahora, no resista a diciembre, una vez que asuman los nuevos diputados de La Libertad Avanza. Ese deber que tienen algunos bullrichistas de seguir manteniendo la integridad del bloque ya no va a existir más y que varios van a romper para armar o bloque aparte o bloque con la propia Libertad Avanza. Exacto. La verdad que fue como un poco sorpresivo ver tan blanqueada la división en este tema, pero claramente es un botón de muestra de lo que puede pasar. Acá cerramos el capítulo de alternativas al vencimiento de la moratoria. Vamos al otro eje, que es el tema ingresos. Acá tenemos opciones para aumentar el bono, que es complementario para las personas que cobran la jubilación mínima. Y acá hay una diferencia de los montos, pero los diputados sostienen que claramente esto se puede llegar a un acuerdo cuando sea la votación en el recinto.
Hoy el bono está congelado en 70.000 pesos. Unión por la Patria lo quiere llevar a 115.000 pesos. Repito, 115.000 pesos. La OPC calculó el impacto de esta medida, que sería 0,30 del PBI anual. O sea, 2.567.477. 2.500 millones. Claro, exactamente. Sí. Ese sería el impacto de aumentar el bono a 115.000. Más que la moratoria. Sí. Exacto. Y además no solo eso, sino que proponen actualizarlo mensualmente por IPC, ¿no? Así que no es que quedaría ese monto, sino que aumentaría por inflación. Que es el escenario al cual le escapa el gobierno, como la luz, porque dice, a mí dame precisiones, no me diga lo que me entere a fin de mes lo que tengo que pagar, porque mi equilibrio fiscal depende de que yo sepa cuánto tengo que poner por mes. Exacto, exacto. Sí. Y después tenés Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que propusieron 100.000 pesos de bono. O sea, que el bono pase de 70 a 100.000. Y complementariamente, estos dos sectores coinciden en la necesidad de incrementar la jubilación misma o sea, no incrementar, sino recomponer, sería el verbo más adecuado, en un 7,2%. Que es lo que ellos calculan que se perdió en este tiempo, sobre todo después del cambio de fórmula que hubo el año pasado. Ahora, una pregunta, porque si no se cometería, uno entiende que lo importante es mejorar la jubilación a la gente que cobra la mínima, ¿no? Pero, por ejemplo, vos hoy, si aportaste poco, estás cobrando la mínima 350, y si aportaste un poco más, estás cobrando 500.000 pesos. Ahora, hasta donde yo sé, el bono se lo van a mejorar a los que cobran 350, porque son los más castigados. A los de la mínima. Claro, exactamente. Se van a ir prácticamente a 500. Y al de 500 no le van a dar nada. Entonces, ¿me entendés? Es otra cuestión muy poco equitativa, porque si vos estás cobrando ahora 500, se estima que cobras porque aportaste más, y sin embargo ahora te van a igualar. Está muy bien subirle al que cobra menos, porque tiene que ver con la sustentabilidad y con la canasta familiar, pero cada vez... Hay un achatamiento. Claro. Sí, eso claro, pasa exactamente. Que aumentar y los que tenés cobran el tope 500, de 1.800.000 para el que más cobró, que a lo mejor ha aportado mucho para ganar eso. El problema es que eso es un problema estructural que hay a nivel general en el sistema previsional, que tiene que ver con el achatamiento que se está dando hace muchísimos años, no lo estamos viendo recién ahora en este gobierno. El tema es que el costo fiscal de ir incrementando cada una de las categorías sería mucho más elevado. Hubo incluso una discusión sobre si ese 7,2% de aumento tenía que ser para todas las escalas o no, de para vuelta, la mayor, solamente para la jubilación mínima. No, se estableció que todos tenían que ver percibido un incremento del 7%. Después, ¿cómo resolvés? Bueno, es claramente el bono es una medida de emergencia que da cuenta de haberes jubilatorios que no llegan a... Y que no llegan a cubrir la canasta básica del adulto, el mayor. Entonces, en ese contexto, con que fue la medida que más perjudicó a los jubilados, que tiene que ver con que los medicamentos ya no son más gratuitos, bueno, se busca solucionar una situación de vuelta, de manera de emergencia, coyuntural, no es una medida estructural. Tenemos que ir a la pausa. Sí, esto se trataría el para 21. Para cerrar el tema, sí, la oposición quiere llevar esto a sesión el día miércoles 21. La sesión todavía no está pedida, pero es la idea. Están habiendo conversaciones entre los autores de los dictámenes para ver, en definitiva, qué hacen, porque, insisto, hay 14 dictámenes y hay que ver cuáles son los que tienen más votos. Es probable que los de Unión por la Patria, que son los de mayoría, no tengan los votos, entonces caigan esos dictámenes, que se genere una votación con un efecto dominó donde vayan cayendo dictámenes hasta que llegue el que finalmente tenga la mayor cantidad de votos. Pero va a ser una votación compleja. Vamos ahora a la pausa. Enseguida estamos con Caferata y la Comisión Libra, que me contó alguna compañera, dice, me parece que está un poco empantanada. Aclara todo Caferata en un ratito, dale. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal,
la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 34 minutos. Un tema donde parece que la oposición casi en su totalidad le pone mucha libido, que es el tema de la Comisión Libra, porque es un tema incómodo para el gobierno. Recordamos que hubo interpelaciones, básicamente a Guillermo Francos. Hay interpelaciones pendientes, Dios dirá cuándo pueden otra vez ser citados y que vengan tanto el ministro de Justicia como el ministro de Economía. Pero mientras tanto está la comisión investigadora, última votación, 14-14, no hay presidente o presidente electo. ¿Qué pasa, Caferata? A ver, situación de empate. Estábamos hablando un poquito en el bloque anterior sobre que toda la dirigencia política un poco está viendo lo que va a pasar este domingo con la elección porteña, sí. ¿No es cierto? Elección porteña en la cual se va a definir la relación de fuerzas entre el PRO y la Libertad Avanza. Bueno, la oposición también está mirando qué es lo que pasa el domingo porque está buscando votos para desempatar y empezar a darle tratamiento a la investigación por el caso de esta criptomoneda que el presidente Javier Milei el 14 de febrero publicó en sus redes sociales. A las pocas horas se derrumbó, elimina ese mismo tuit y estamos en el medio de una investigación judicial sobre lo que sucedió. El día de hoy la jueza María Servini congeló los bienes de 3 de los que están siendo investigados por haber impulsado la criptomoneda, como es el caso, por ejemplo, de Mauricio Novelli, que tiene un vínculo con Javier Milei. Y de ese juzgado de María Servini surgió la imagen televisiva donde aparece la familia de Novelli retirando, ¿no? Por eso mismo, que, a ver, para dar mínimo contexto, ¿qué es lo que pasa? Muy pocos días después de que se derrumba la criptomoneda, Novelli manda a la hermana y a la madre a que vacíen las cajas de seguridad, quedan filmados y es a raíz de esas filmaciones que la jueza Servini toma la decisión de congelar todos los bienes, tanto de él como el asesor de la Comisión Nacional de Valores, que termina siendo echado del gobierno nacional luego de que explote el caso Libra. Pero ¿cuál es la situación? La comisión investigadora, que con tanta dificultad la oposición logró primero emplazar para que se debate en comisión y después aprobar en la Cámara de Diputados, está congelada. Hubo una reunión de la comisión que tenía como objetivo designar a las autoridades, que fue hace un par de semanas y que no llegó a nada, nunca se pudo terminar de constituir porque nunca las autoridades pudieron ser designadas.
¿Por qué? Por este empate que hay entre 14 miembros del oficialismo y aliados y 14 miembros de la oposición, que fue el resultado de esta creatividad técnica dámelo que a mí aplicó. como jugador, ¿eh? El que inventó la comisión de 28 lo quiero siempre conmigo yo, ¿eh? Bueno, el responsable en parte es Martín Menem, que se puso a rediseñar el interbloque del PRO junto al MID, el propio interbloque de la Libertad Avanza, rompió a la Unión Cívica Radical en 3 en este caso, bueno, llegando a un escenario de 28 integrantes, número par, en las cuales 14 de un lado, 14 del otro. En el momento de la comisión, no sé si te acordás, Caro, era muy fuerte la imagen. Sí. Tenías a los 14 de un lado y a los 14 del otro y ninguna posibilidad de reunirse. ¿Y vos decís que del resultado del domingo puede cambiar algo, Caferata? Porque tenemos, al menos no está convocada, pero está como objetivo convocar una sesión para el próximo miércoles de parte de la oposición, que va a tener 2 temas como ejes centrales. Por un lado, lo que repasó Caro en el bloque anterior, con todos los temas previsionales, con la expectativa de ver que el proyecto sale y el que sale, el que tenga más votos. Pero fundamentalmente alrededor del aumento del bono y, bueno, cómo se resuelve el vencimiento de la moratoria previsional. También se va a buscar ese mismo día en el recinto forzar la aprobación de las autoridades ahí mismo. Algo que no hay muchos antecedentes, no, por más decirte que no hay antecedentes y por eso está generando algunas dudas internas. Nunca antes se designó la presidencia de una comisión en el Pleno. Pero bueno, acá viste cómo es la cosa. Como no se puede elegir la presidencia número. en la comisión que le elige el Pleno. Exacto. Que son 257, tiene que haber ahí, salvo que fue un día donde haya paridad de legisladores, pero si no, tiene que haber algún número que se incline para otro lado. Lo que pasa es que, seguramente María lo va a explicar, pero ahí el oficialismo está pensando en exigir una mayoría especial. Porque claro, no está claro cuál va a ser la moción, porque no existe una moción tal en el reglamento. Entonces, o bien sea un apartamiento del reglamento, o bien sea constituir la Cámara en comisión, necesitas para un caso 3/4 y para otro 2/3. La oposición no tiene ninguno de esos 2 números. Y por mayoría simple es poco probable que Menem lo someta a votación. Así que yo creo que el escenario no es fácil. No digo que sea imposible, pero no es fácil. Y prepárense para una sesión que va a estar compuesta por discusiones de reglamento. Se van a tirar los reglamentos sobre la cabeza, van a tomar todos la palabra para decir qué dice el artículo tal, cuál dice el otro, protagonismo de vuelta a secretarías parlamentarias. Silvana Giudice va a ser una protagonista. Y perdóname, heridas sin cicatrizar. ¿Por qué lo decís? Y porque el domingo van a quedar heridas abiertas, va a haber ganadores y perdedores, va a haber gente que va a quedar empoderada, gente que va a quedar disminuida. Digo, ¿me entendés? Eso me parece que también tiene que aflorar o puede aflorar. Ahí prestar atención, ese proherido, si llega a haber una derrota, que Caro mencionaba que acompañó un dictamen diferente al de los bullrichistas, que podrían llegar a acompañar eventualmente algunas de las iniciativas y acompañar el resto de la oposición. Entonces, estamos en este escenario y todo es con la expectativa de que haya una sesión convocada para el próximo miércoles. Ahora, yo quería tener un poco para charlar un poco sobre qué podría ser la comisión investigadora. No es la primera vez que hay una comisión investigadora. ¿Qué tenemos? Placa 2 ahora en la Cámara de Diputados. Y traje 2 antecedentes. Me acuerdo. Para recordar un poco sobre cómo han funcionado esta modalidad de comisiones acá en la Argentina. Una de las más recordadas y las que se tiene referencia es el caso de la investigación del atentado a la AMIA. Fue en el 96, muy poco después del atentado que se cobró la vida de 85 personas. Se crea una comisión que en ese momento estaba conformada por personas como Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto, incluso, y que trabajó durante 4 años y se citaron muchísimos testigos, incluso personas que trabajaban en la CIDE. Entonces, para entender un poco cuáles son las facultades que puede llegar a tener la comisión investigadora, la oposición mira lo que hizo, porque acá el foco central de la comisión es esta facultad que tiene para citar testigos y amenazar con traerlos a la fuerza a través de la policía si se niegan a venir. A ver, ¿qué pasó el día de ayer? Estaban interpelados Luis Caputo y Mariano Cunio Libarona. No vinieron ni mandaron una nota directamente. Y vos ves que la oposición tampoco mucho se movió para convocar a esa sesión. No tenían tampoco el número para forzarla.
Pero más allá de eso, acá te das cuenta que un poco la última herramienta que le queda a la oposición es la comisión y la expectativa de que esa comisión pueda atraer a algunos funcionarios a través de la fuerza. Por eso el caso de, para prestar atención, lo que fue la comisión de la AMIA. Y después te traigo un caso que se muy tiene recordado, en cuenta, claro, pero por la negativa. Cuando te dicen, nosotros no queremos que sea como el caso de la comisión investigadora por el caso de la estatización de la empresa eléctrica Ítalo, que se hizo en el 83, que en la historia queda recordada por dos cosas, ¿no? Por un lado, fue un poco el previo del juicio de las juntas, porque Jorge Rafael Videla compareció ante esa comisión investigadora, vamos a decirlo. Era la empresa que manejaba Francisco Soldati, luego ejecutado por Montoneros en la 9 de julio. Y que terminó en un tiroteo en el estacionamiento del Congreso, ¿no es cierto? Y apuntaron contra algunos de los diputados que tenían asiento en la comisión y la denuncia entonces fue que había sido precisamente por esa investigación que se estaba llevando a cabo. Presidía el negro Tello Rosas, diputado radical por el barrio de Núñez, negro Tello Rosas. ¿Sí? Y además había mucha queja, en ese momento era muy desordenado, bastante caótico, y había mucha queja del empresariado, porque se avanzaba mucho sobre lo que eran los intereses de una empresa que era la Ítalo. Había una piel muy sensible en ese momento. Sí, y el dato del rol empresario en la dictadura militar, en la desaparición de personas, en una Argentina que todavía no había empezado a juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. El tema de la dictadura cívico-militar, cuando vos ves los lazos de la sociedad civil con la dictadura, empieza la denominación de origen. Pero ¿por qué te digo que es el ejemplo que a veces no quieren replicar de parte de la oposición? No solamente porque terminan a los tiros, sino porque se llevan a cabo allanamientos sin orden judicial, por ejemplo. Empiezan a tener facultades extraordinarias la comisión que después terminan siendo impugnadas por la justicia. Y acá hay una lógica por parte de la oposición de hay que ser prolijos. Totalmente. Hay que avanzar con determinadas facultades y si quieren vamos ahora sí a la próxima placa, pero que después no puedan ser impugnadas ni por la justicia ni por el propio oficialismo, ¿no es cierto? Entonces es un equilibrio difícil de mantener. Era una economía bullante, se estaba ordenando el radicalismo, recién llegaba al poder, era todo un momento muy particular, y muy sin práctica parlamentaria además, ¿no? La verdad, no había, ahora uno ya más o menos conoce, en ese momento era todo como muy nuevo, por lo menos después de la dictadura del 76, No, y en una época que las crisis políticas se resolvían con golpe de Estado. Totalmente, claro, sí, por supuesto. La experiencia de más de 40 años de democracia en tenía los Argentina en esa época. Ahí, sí, exactamente. Sí. Entonces, a ver, ¿y por qué? ¿Cuáles son las facultades que podría tener la comisión investigadora? Digo podrían porque todavía falta definir el reglamento y el reglamento se vota una vez que haya autoridades o cuando tengas el número para poder votarlo. Pero ya hay algunos detalles que se están discutiendo y que la oposición quiere. El más importante es lo que le decía, ¿no? Citar testigos que sean tanto funcionarios como terceros involucrados, personas que estén involucrados en la causa judicial. Acá, atención a Luis Caputo y Mariano Cuniolo Libarona, que van a querer traerlos a la comisión investigadora si no van a la interpelación. Y de vuelta, con la posibilidad de nombrar, de citar a otros funcionarios como Karina Milei, Manuel Adorni, el titular de la Comisión Nacional de Valores, digamos, ahí se le abre la puerta a citar a otros funcionarios nacionales. También va a poder pedir informes a entes públicos y privados, recibir material probatorio. Es una dinámica muy similar a la que ha tenido, recuerda, la Comisión de Juicio Político, por ejemplo, cuando fue el caso de la Corte Suprema de Justicia durante el último año de gobierno de Alberto Fernández. Ahora, como bien dice Caro, tenemos dos problemas. Por un lado, ¿cómo va a ser el planteo reglamentario de la oposición de la moción para poder designar a las autoridades en el Pleno? Que no termina de estar resuelto y va a ser sujeto a impugnaciones y discusiones. Y después, y ahora sí vamos... a la 4 es. Interpelación a Franco. Lo vamos a la próxima. Sí. Un segundito, esto que le decía, ¿no? El gobierno aceptó llevarlo a Francos, se suspendió la sesión del día de ayer de Cunio Libarona y de Caputo. El interés de la comisión de citarlos ahí mismo, pero, y ahora sí vamos a la próxima placa, ¿cuál es la segunda discusión más allá de cómo va a ser esa moción para tratarlos en el Pleno? ¿Quién va a presidir esa comisión que todavía no está resuelto? Cuando les decía el empate,
cuando se trató en la comisión fue el candidato del oficialismo, el titular de la bancada, Gabriel Bornoroni, por un lado, y Sabrina Selva del Frente Renovador, pero de parte de Unión por la Patria, por parte de la oposición. Eso quedó 14-14. Sí. Tenés que la candidata de Unión por la Patria es Sabrina Selva, y como la Unión por la Patria tiene 98 diputados, le corresponde que ese lugar de la presidencia esté ocupado por una peronista. Ahora, en el marco de las negociaciones con otros sectores de la oposición, pero que no forman parte de esta oposición dura, como el yarllorismo, por ejemplo, vos que lo mencionabas, o otros sectores del centro y que responden a los gobernadores, se plantea, bueno, tal vez tendría que ser alguien de centro, que es un eufemismo para decir que no sea kirchnerista. Pero eso te pregunto, porque alguna diputada radical de la provincia de Buenos Aires dijo, yo no la puedo votar a Selva porque es demasiado peronista. Bueno, es la opinión de esta diputada. Pero digo, si el candidato es, por ejemplo, Maxi Ferraro, ¿esta diputada cambia su sentido del voto o no lo cambia? Hay una tríada una radical, candidatos... no con peluca, pero con peluquín, ¿viste? Muy alineada con el gobierno, sí. Bueno, pero esa Dania Tabela es radical de Democracia para Siempre. No fue la que dijo, ella no fue. No, se hablaba de Soledad Carrizo en su momento, que sí, que es de la línea de Loredo. Pero los tres candidatos son tres candidatos de la oposición que impulsó la comisión, que es Dania Tabela, de Democracia para Siempre, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y otro que pica en punta, que es Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, y un poco también es de los protagonistas con Penaca, de los que están organizando un poco esta comisión. Entonces, en el fin de semana, Unión por la Patria va a tener que tomar la decisión a ver si acepta que no sea Sabrina Selva, quién de ellos tres va a ser, y después, bueno, someter la votación en el Pleno. Pero va a ser muy interesante porque es algo que no hay antecedente y estamos viendo de vuelta en acción a esta multipartidaria opositora. O sea, si lo resuelve la comisión, evitaríamos esto, o se evitaría esto de discutir la presidencia en el recinto. No, pero estos tres son las propuestas para el recinto. Ah, para el recinto. Sí, se intentó en la comisión en su momento y no se consiguió seducir a nadie del otro lado. Y la duda es si se va a poder votar o no, ¿no? La negociación para ver quién va a hacer la propuesta va a existir, pero hay que ver si se somete a votación en definitiva y qué mayorías se van a pedir. Dos preguntas. Primero, la cuestión previsional. Yo tengo la sensación de que el gobierno sabe que lo que haya termina en un veto presidencial y hasta el gobierno, si se evalúa, hay que mejorar o no, hay que cuidar o no el equilibrio fiscal. El gobierno sabe que tiene el 50%, me parece a mí, que tiene el 50% de respaldo y que va a vetar, que no quiere que corra riesgo el equilibrio fiscal. Me parece. Y respecto a Libra, digo, el gobierno, si esto lo entorpece o lo traba, ¿paga algún costo o no paga costo? Te respondo yo lo segundo, ¿no? A ver, hasta ahora el gobierno ha venido empantanando todo lo que tiene que ver con la investigación Libra, desde no llevar a los funcionarios nacionales citados por una mayoría de la Cámara de Diputados, pasando por modificar todo el ecosistema de la Cámara de Diputados para tener un empate en la comisión investigadora. Ahí, y hay una avanzada del gobierno que se considera como lógica de parte de los aliados porque no quieren que se investigue a ninguno de los hermanos Milei por considerar que es algo que tiene que quedar en manos de la justicia. Y va avanzando y en todo caso... No veo que tenga costo político. No, coincido con vos. Yo coincido. Y aparte, a ver, como explicó María, ayer tenían que venir Caputo y Cunio. No vinieron y la realidad es que pasó sin pena ni gloria casi. Es decir, no hubo críticas demasiado fuertes, demasiado públicas de la oposición a la ausencia de estos dos ministros, porque además, lo que decía María es cierto, la oposición no tenía asegurado el quórum para el día de ayer. Entonces, tampoco estamos viendo una oposición en guerra por lo que pasó ayer. Y tenemos experiencias de otros gobiernos donde la economía más o menos estaba ordenada, había denuncias por corrupción y no afectaban el comportamiento electoral de estos gobiernos. Yo lo que digo con el tema previsional es que me parece que si vos avanzás con la mejora, vas a tener obviamente mucha gente diciendo cómo no vas a mejorar la situación de los jubilados. Lo que digo es que me parece que en paralelo puedes tener la misma cantidad de gente que te diga, che, no hagas populismo que se me desordenan las cuentas. Eso es lo que no sé. El año pasado ya hubo un veto y no cambió demasiado el escenario en cuanto a la imagen. Ahora estamos en un año electoral, entonces todo se mira desde otra óptica, ¿no? También subyace, Pato, el reclamo por la falta del presupuesto. Seguimos sin presupuesto.
Se acerca ya a mitad de año, hay que ver cómo el Ejecutivo prepara el próximo presupuesto y ahí también se van a ver muchas cartas sobre la mesa. Ahora, María, perdóname, un tema que no me quedó claro, porque el 21 se trataría toda la cuestión previsional, pero ¿esto de Libra es en la misma sesión? Es en la misma sesión, se presenta como una moción y todavía se está trabajando cómo va a ser el argumento reglamentario, pero es esa misma sesión y se va a pedir también... Se está viendo no es sesión el emplazamiento de otras comisiones. No está convocada la sesión todavía. No fue pedida todavía. No, porque están esperando el domingo, lo que explicaba María. Están esperando a ver cómo decanta ese resultado, pero el pedido ya va a estar listo para ser presentado seguramente el lunes. Está. Perfecto. Bueno, y está bien, yo hablaba hoy de que depende del resultado, puede haber distintas situaciones de ánimo. Pero, ¿qué puede pasar para que se convoque? ¿Quieren esperar el resultado nada más para ver si están muy empoderados o no? ¿Quién ganó y quién perdió? Y después, Pato, hay otros temas que están quedando afuera. Discapacidad, por ejemplo. Emergencia en discapacidad, en principio no va a entrar en esta sesión, quedaría para una eventual próxima el día 28. Que eso parece más simple porque incluso, sí, digo, el tema previsional ni siquiera llega a ser un cuarto de punto, porque es menos de 0,25 del presupuesto. Discapacidad todavía es menor. Sí, pero aún así hay gobernadores que no están empujando ese tema. ¿Sí? Al menos es lo que dicen, sí. Bueno, gobernadores que globalmente uno ve las elecciones, digo, ve el Chaco, ve incluso la provincia de Jujuy, vio San Luis, digo, son gobernadores que ninguno está malquistado con el gobierno nacional, ¿no? A ver, habrá que ver después lo que pasa Salta con Córdoba, seguro que por ejemplo. Jujuy tiene una relación que va y viene. En Chaco cerrada una alianza. Va variando provincia va variando. a provincia. Habrá que ver Misiones dentro de un tiempito en la próxima votación, por ejemplo, ¿no? Justo es una provincia delicada. Por eso pregunto. En el caso de Córdoba, Pato, también ayer hubo un gesto importante donde se llegó a un acuerdo en la Corte Suprema, una audiencia entre la Nación y Yarlora, donde hubo un acuerdo por las cajas previsionales, que ahí hay que ver eso cómo influye en la actitud que tomen los diputados. ¿Van a seguir jugando con la oposición o se van a mantener un poco al margen para no poner en riesgo ese acuerdo que se alcanzó el día de ayer? Es otra de las preguntas. Yo creo que el PRO le vaya como le vaya, yo creo que tiene poco margen el PRO macrista para cruzarse de vereda y jugar cerca del resto, jugar cerca del peronismo, porque se incomodaría mucho el votante, me parece a mí. Pero falta un montón para octubre, aparte. Claro, exactamente. Bueno, nada más que agregar. Bueno, nos tenemos que ir retirando enseguida de la continuidad de DTV. María Caferata, muchas gracias. Carolina Ramos, muchas gracias. Nada más. Hasta aquí llegamos. Buenos días. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.